Yo soy la bióloga Carla García y soy la laboratorista en IPEF Toluca. El día de hoy vamos a tocar un tema que a los biólogos nos apasiona mucho y es sobre el cambio climático, especialmente la intervención del hombre en este. Ustedes a lo largo de estas 4 semanas van a desarrollar un proyecto junto con matemáticas donde haremos alguna propuesta de valor que nos ayude a todos a entender un poco más cuál es nuestra misión y cuál es nuestro papel ante este fenómeno importante. Acompáñenme. Comenzaremos desarrollando el método de caso para desarrollar este proyecto, cuyo título es El impacto de la actividad humana sobre el medio ambiente. El objetivo de este proyecto es que el alumno reconozca la importancia de las acciones cotidianas que favorecen al cuidado del medio ambiente, para así comenzar una transformación colectiva y social sobre la conducta y el pensamiento de la población que convive con el planeta. Es decir, que nosotros tenemos visualizado que ustedes logren cambiar su estilo de vida y puedan compartir esto y difundirlo con las personas que los rodean. Resolveremos 3 preguntas. ¿Cómo ha impactado la actividad humana sobre el medio ambiente? ¿Qué haces tú para minorar el daño al planeta? ¿Qué acciones debes cambiar para contribuir a una mejora del cuidado del medio ambiente? Tal vez estas preguntas aún no tengan una respuesta. Sin embargo, al finalizar estas 4 semanas, tú podrás contestarlas de una manera muy sencilla. Y es necesario que conozcamos algunos conceptos importantes y un poco de historia a través del cambio climático. Para ello comenzaremos con ¿qué es el cambio climático? El cambio climático es la variación del clima provocada de manera natural o por la actividad humana que persiste por largos periodos de tiempo. En la historia de la Tierra, el clima ha cambiado en diversas ocasiones. La mayoría de estos cambios naturales se atribuyen a variaciones muy pequeñas en la órbita terrestre, que cambia la cantidad de energía solar que recibe nuestro planeta y ocurre en miles de millones de años. Sin embargo, la presencia del hombre y la intervención del hombre ha hecho que se vea muy desfavorecido este cambio. Si nosotros hiciéramos una analogía, donde pensáramos que la vida de la Tierra, desde que la Tierra es Tierra, es un reloj, la existencia del hombre no sería ni un minuto. Sin embargo, el impacto que la presencia de este ha causado es súper grande, y eso lo veremos más desarrollado en las siguientes diapositivas. Mencionaremos un poco acerca del clima. Este tiene una gran influencia en la vida de la Tierra. Es parte de nuestro día a día y esencial para la salud, la producción de alimentos y el bienestar. El clima en la Tierra es un producto de una constante y compleja interacción entre la atmósfera, los océanos, las capas de hielo, los continentes y los seres vivos, en donde el Sol es su principal fuente de energía. No solo da calor a la Tierra, hace que existan algunas series de reacciones para que se produzcan los siguientes elementos: vapor de agua, dióxido de carbono, ozono y metano. Estos son los componentes de los gases de efecto invernadero que logran mantener una temperatura promedio en la Tierra de 14.6 grados centígrados. Su función es la de absorber y retener el calor. Los gases de efecto invernadero no son de todo malos, son buenos y son necesarios para que la Tierra mantenga ese equilibrio en temperatura. Sin embargo, si no existieran, la Tierra, para empezar, tendría una temperatura 30 grados menor a la que tiene ahora. Por lo tanto, la vida de los humanos no sería posible. Sin embargo, la presencia del ser humano ha hecho que los gases de efecto invernadero sean mucho más altos de lo que deberían y producen un calentamiento térmico muy grande, y esa es la verdadera problemática por la que estamos atravesando. Los efectos del cambio climático son los siguientes: un aumento en la temperatura global de la atmósfera y los océanos, unas temperaturas extremas, a veces súper frío todo y a veces hace muchísimo calor, derretimiento de los glaciares, cambios en los patrones de lluvia que afectan sobre todo al sector agropecuario, sequías que aumentan los hábitats de muchos animales y personas, inundaciones, aumento en el nivel del mar. Aquí es muy importante y puse esta imagen porque me pareció impactante, puesto que si ven, la línea de contorno es lo que marca actualmente las limitaciones terrestres. Sin embargo, se pronostica que en 30 años esto va a ser la limitación terrestre, es decir, que desaparece Nueva Orleans, Miami y una parte muy importante de México.
de Yucatán y Tabasco. Son lugares en riesgo de desaparecer. Y pues es muy importante que entendamos esto, que si no hay una reducción en la temperatura de la atmósfera, esto es lo que va a suceder. Los cambios en la distribución de las especies. Se han visto especies conviviendo en zonas humanas y lo hacen porque pues han terminado con sus hábitats, por lo tanto no tienen recursos como alimento, como alguna guarida donde puedan estar seguros o algún lugar donde puedan reproducirse. Se ha visto mucho que hay animales ahorita en zonas de humanos, donde ya es más su necesidad que su miedo. Entonces, esto es algo muy importante. El desacoplamiento de los procesos biológicos. No sé si han visto la película de Bee-Movie. Es una película muy padre que nos plantea el escenario de qué pasaría si las abejas no existieran o si las abejas ya no hicieran su trabajo. Como lo vemos en este esquema, es una cadena que sin las abejas no habría plantas, sin las plantas no habría algunos animales que se las comen y sin estos animales nosotros tampoco tendríamos alimento. Entonces pues es muy importante mencionar que las abejas tienen este papel tan esencial en la producción de los recursos que nosotros consumimos. Otra es la acidificación de los océanos, es decir, que el pH es mucho menor, haciendo aguas ácidas. Esto se ha visto más en lugares cerca de empresas o fábricas donde la generación de CO2 es pues mucho más grave y por lo tanto alcanza sobre todo a los bosques marítimos donde se encuentran por ejemplo los corales. De hecho se ve si ustedes pudieran verlo, veríamos corales totalmente calcificados y muertos ya sin vida en zonas donde hay una acidificación más grande. Sin embargo, en zonas donde se mantiene un equilibrio todavía se pueden observar estos bancos de coral, todos los peces que ahí viven y todo un ecosistema que todavía tiene un equilibrio. El incremento de la intensidad y frecuencia de tormentas y huracanes es algo que hemos visto día a día y que ha sido noticia en los últimos años acerca de cómo cada vez son más devastadores este tipo de fenómenos climáticos. Y bueno, hablando un poco de México. México es uno de los países más vulnerables al cambio climático, tanto por su posición geográfica entre dos grandes océanos, en el trópico y subtrópico, como por sus factores ambientales, sociales y económicos. Ha tenido un problema global muy grande, y estos son los problemas que aquejan más a México. La temperatura promedio de nuestra región ha aumentado 0.85 grados centígrados, que pareciera no ser nada. Sin embargo, este aumento ha llevado a que se desencadenen los problemas que vimos anteriormente. El número de días fríos está descendiendo y el de las noches cálidas aumentando y es muy visible en estas épocas. Ha cambiado el patrón de floración de algunas plantas o de reproducción y nacimiento en algunos animales, lo que ha llevado a que la simbiosis entre estos no sea exacta y puedan estar en riesgo de desaparecer. El nivel del mar está aumentando. La llanura costera tamaulipeca, las llanuras y pantanos tabasqueños y las costas y penínsulas de Yucatán se destacan como zonas vulnerables de desaparecer, como lo vimos anteriormente. Y México ha actuado de una manera acertada, donde, en el 2015 no solo México, sino muchos países hicieron un acuerdo muy importante llamado el Acuerdo de París, donde se propusieron bajar 2 grados centígrados o no aumentar tanto la temperatura en el próximo siglo. Lo dejaron como prueba hasta el 2030 para ver cuál es la situación. Sin embargo, algunos países propusieron que se limitara a 1.5 grados centígrados, puesto que 2 sí causaría un gran efecto. Y vamos a lo importante. ¿Qué medidas puedo tomar? Existen 2 tipos de acciones importantes, que son la de adaptación y la de mitigación. En la de adaptación, durante las siguientes diapositivas lo vamos a representar con una banderita azul y las de mitigación con una banderita rosa. ¿Cuál es la diferencia entre estos? Las medidas de adaptación se definen como medidas y ajustes para enfrentar los efectos potenciales del cambio climático y disminuir los daños. Y la de mitigación son las acciones para reducir la emisión de gases compuestos de efecto invernadero,
a la atmósfera y aumentar su captura y almacenamiento. Es decir, que los de adaptación es tratar de vivir con lo que ya existe sin dañar más. Y los de mitigación es aprovechar toda la energía que se está generando, como los gases de efecto invernadero, almacenándolos para cuando se necesite. Estas son algunas medidas que tú, junto con las personas que te rodean, puedes hacer. Voy a tomar algunos puntos, como los siguientes. De energía. Energía puede reducir el consumo de energía eléctrica utilizando equipos de mayor eficacia energética. Es decir, que sean ahorradores, que sean mucho más potentes con menos energía gastada. Y esto es una acción de mitigación, como lo podemos ver. Utilizar sistemas de aislamiento térmico e iluminación basados en tecnologías no contaminantes. Ya hay muchos productos que nos ayudan a obtener energía, por ejemplo, del sol, de energía eólica, de energía acuífera. Todo esto también son acciones de mitigación, donde ya aprovechas lo que tienes y no estás dañando. Utilizar energías renovables en tu casa mediante equipos como paneles solares, calderas de biomasa y aerogeneradores. En México esto todavía no está muy desarrollado, sin embargo ya existe y es algo muy viable para poder desarrollar. Esto también es mitigar. En cuanto a movilidad, esto lo conocemos mucho, que es reducir el uso del automóvil y caminar a través de trayectos cortos y utilizar bicicletas. Esto tanto mitiga el daño como hace una reacción de adaptación. Ponte de acuerdo con tus familiares y compañeros de la escuela, trabajo o vecinos para compartir el automóvil. Yo he escuchado a muchos de ustedes decirme que viajan con sus compañeros y me parece algo súper acertado. Esto también produce que haya una mitigación porque no utilizan el automóvil y adaptación porque están utilizándolo con menos comodidad. Utiliza el transporte público, especialmente el que se desplaza sin motores de combustión, como el metro, por ejemplo, que se desplaza por medio de electricidad. Y este también es una acción de mitigación y adaptación. En cuanto a la gestión integral de los recursos, es como nosotros desechamos la basura, disminuyendo la generación de residuos y separándolos en orgánicos e inorgánicos y reciclables. Utilizando los centros de acopio de tu comunidad para el reuso y reciclaje de residuos, llevando las sustancias y componentes peligrosos a lugares donde se realice un manejo seguro. Eso también mitiga y es de adaptación. Reduce el consumo de productos de plástico que son altamente dañinos al medio ambiente. En la utilización del agua, sugieren que evites en casa el uso de sustancias que contaminan el agua, tales como cloro, sosa y ácido muriático. Que recuperes las aguas grises de la lavadora o de la regadera para otras tareas de limpieza del hogar. Que acopies el agua de la lluvia y la utilices de una forma de aminorar la demanda de agua proveniente de la red pública. En el cuidado de los ecosistemas va muy dirigido a sembrar plantas nativas, es decir, que pertenezcan al ecosistema en el que habitan. Si ustedes siembran alguna planta que sea invasora, no están beneficiando de gran manera como creemos. El uso de bloqueadores solares y repelentes que sean biodegradables y no contaminantes. Al visitar áreas naturales protegidas, evitar fogatas, generar residuos y comprar los productos y alimentos locales, porque regularmente estas zonas o áreas naturales protegidas están financiadas por el gobierno y le pagan a las personas que habitan ahí para que puedan seguir cuidando los lugares. En cuanto a salud, infórmate sobre la calidad del aire de tu ciudad, planea tus actividades al aire libre y protégete. Infórmate de los posibles riesgos por cambio climático en tu comunidad. Mantén limpio tu traspatio y evita el estancamiento de agua que favorece la proliferación de mosquitos vinculados a enfermedades bien graves. En cuanto a educación e información, adquiere información y conocimiento y habilidades para emitir opinión y ser corresponsal en el diseño de las políticas en materia del cambio climático. Desarrolla las capacidades para enfrentar situaciones relacionadas con los efectos del cambio climático y con sus soluciones.
Conoce los compromisos que tiene nuestro país en materia de cambio climático, así como las leyes, programas e instituciones ligadas a este tema. Y en ciencia y tecnología, contribuye a la reducción y emisión haciendo uso de ecotecnias. Utiliza las tecnologías de la información para adquirir conocimientos e información sobre la mitigación y adaptación del cambio climático. Conoce las evidencias científicas de las causas y efectos del cambio climático para tener una opinión fundamentada sobre este fenómeno. Y bueno, chicos, como pueden ver, este es un tema súper amplio. Sin embargo, tenemos lo suficiente para que podamos concientizar un poco cuál es la problemática en la que estamos viviendo y ustedes puedan generar un juicio de valor y una propuesta para desarrollar durante estas 4 semanas. Los invito a visitar el video de Miss Naye, donde podrán hacer un breve experimento que les servirá mucho para entender algunas de las cuestiones energéticas. Por mi parte, es todo. Espero se encuentren muy bien y hagan de esto hábitos para toda la vida. Les mando un abrazo y cuídense.